Buenas a todos de nuevo. Aquí estoy de vuelta. Soy Cirno Sofía. Cirno, el cuenta de TikTok de Cirno Sofía. Filosófica estamos de nuevo en Hegel y estamos en Tokaria. Estamos de viaje para llevar la filosofía punta a punta. Seguimos con nuestro de la ciencia lógica Abada. Esta epistema nos toca hoy tanto la introducción como el tema que abarca Hegel. Y en esta introducción ya introducimos términos que van a ser vitales para toda la obra de Hegel. Dice así: en ninguna ciencia se siente fuertemente ciencia de la lógica de hacer por la cosa misma. Tenemos aquí el primer concepto de Hegel. La cosa misma es a un hecho objetivo que surge como emergencia de un proceso de determinación a través de la realidad. ¿A qué se refiere en esto? Un estudio bastante profundo de Hegel de lo que es el ser y la relación de los seres. La relación de ser, de la libertad de las cosas, de los sujetos, de los individuos, determina como emergencia una cosa misma, que es un hecho objetivo que nace dado por movimiento y por ejemplo, yo mantengo un proceso de alteridad con un artista y yo soy el consumidor de los productos de ese artista. Este proceso de alteridad entre el ser y el reconocimiento de la libertad del ser de ese artista puede, por ejemplo, emerger una cosa misma que es un hecho objetivo que sería el cuadro o pintura que emana de dicho artista en este proceso de alteridad. Hemos en conjunto gestado una cosa misma, que es un hecho objetivo. Eso, ten en cuenta que esta cosa misma también es un objeto que es a la misma vez externo como necesario del conocimiento, el conocimiento puro de la ciencia. Esto implica que tanto el cuadro es externo como a la misma vez es contenido dentro de la ciencia. Sin reflexiones preliminares, la conciencia se diferencian entre sí, objeto por ella, tratado, el método científico, así como tampoco sustituye el inicio absoluto, sino que está en dependencia de otros conceptos y de otras materias circundantes, en referencia a la idea de dependencia de los hechos de las cosas mismas, de este otro concepto que ya menciona en la introducción, el objeto, que el objeto tiene implicación, sería en Hegel también, es un objeto, es una cosa externa, pero a la misma vez es componente de conocimiento previo necesario, tanto sea determinado como se posea la capacidad pueda ser determinado en estos procesos hegelianos de alteridad. Se le concede a estas ciencias que hablan de manera pragmática tanto de su suelo, texto de este método seguido sin más las formas de definición similares, presupuestos por ellas como algo notorio y aceptado que sirvan del habitual modo normalmente para asentar sus conceptos universales. La lógica no puede presuponer, en cambio, reflexión, reglas, pues ellas constituyen una parte de su contenido, tienen fundamentadas en el interior. Se necesita un principio lógico sólido, bueno, tanto epistemológico como en este caso de salto de epistemológico lógico que justifique la lógica. O sea, lo que está
También el concepto mismo de la ciencia general sobre el método científico, decir verdad, resultado último. Siguiente, que ella sea no es cosa que ella pueda decir de antemano. La lógica no puede decir que es la lógica. Necesita de un fundamento más esencial, más primario que la función. También el concepto mismo de ciencia general y no solo de la lógica, ¿verdad? Resultado último. Siguiente, que ella sea no es cosa que ella pueda decir de antemano, solo su eterno tratamiento. Da luz de saber misma como su punto. El eterno tratamiento, eterno estudio de lógica es lo que da la viveza a este campo de estudio. No puede ser para Hegel y para vemos el dinamismo un mundo estático. La lógica no puede ser un hechos inamovibles, sino que un intercambio o juego lógico en el que proceder. Me ha ido pensar de un modo más determinado, pensar consciente, tratado realmente dentro del concepto mismo tendrá uso de este y por consiguiente ser ofrecido de antemano. Siguiente, que en esta introducción es ofrecido de antemano, no tiene que de antemano más visible presentación medio las aclaraciones raciocinante histórico punto de vista cual se considera esta ciencia. Cuando se acepta que la lógica en general entiende que de ello pensar constituye era forma de conocimiento que la lógica abstrae de contenido que llamando segundo elemento vivo materia tiene que ser dado parte depende ser esta materia cosa total y eternamente y de lógica esta no sino dar indicación las condiciones formales sin poder pero la verdad quiera no hacia la verdad real. La verdad es se halla tramos las verdades medios de una forma las verdades no parecen darse tanto el método de Hegel no busca en por lo menos en instancia primera no su método epistemológico pero Hegel sí considera que su método lógico sí lo hace pero su método ontológico es más debate mucho más cuestionable que su método en este caso definir qué quiere Hegel decir con que es que no trata de explicar realmente cómo es que la ciencia, la lógica es una ciencia, sino cómo es que todos los elementos justifican la ciencia. Para empezar, es desatino decir que la lógica abstraiga de todo contenido y se limita a enseñar las reglas del pensamiento. No prometerse ni atender a la disposición de este, pues como el pensar y la ser el objeto de la lógica, esta tiene ya inmediatamente su contenido. También que el elemento constituyente una disposición se ocupa. Perdón, se me Creo que en segundo lugar, en general, las representaciones que hasta ahora la lógica han caído ya en partes ahora que acaben por parecer esto de ciencias se ha captado más elevado. Así, la lógica una ha habido
de la cansa en la supuesta que una vez la ciencia habitual o sea, entre la verdad y la certeza, pero supone sofá del conocer en y para sí un mundo ya listo fuera del pensar. El último es de por sí básicamente se le agrega una forma a la materia y llenándose de ella, que es entonces cuando es primera gana y un dos partes constituyentes, dos partes constituyentes deben tener partes constituyentes, estando el conocer por ellas de un modo mecánico a los subquímicos y además entre sí jerárquica, el objeto estaría sí listo y acabado, y por lo que su realidad efectiva es la mente del pensar. No tiene sentido, ¿no? Hegel, si los objetos estuviesen dados ya, tanto fenómenos como los objetos, ya de por sí dados, ya fuera aparente, ya fuese directa, no habría una necesidad de pensar sobre la verdad objetos. No habría espacio a utilizar, usar la ciencia, la lógica para comprender los fenómenos. No sería necesario usar la razón. Este cambio sería algo deficiente que solo se completaría con una estrofa, ya que a decir verdad ajustaría una blanda forma indeterminada. La verdad es la constancia del pensar con la constancia presente en para sí. Pensar se dice debe ajustar el objeto cuenta que en sí y para sí se refiere más a formas en las que podemos tener. Desarrollaremos más luego que no es necesario buscarlo. En tercer lugar, al la diversidad de qué forma pensar en esa indeterminidad, en cambio se ve que uno de ellos es una esfera separada de la otra. Siguiente, en el no va al pensar más allá de la sofa, no darse a ella siguiendo una explicación de sí mismo, por su otro. Siendo una modificación de sí mismo, su otro, el siguiente no parece más si no va hacia el objeto, sigue sin más, tanto cosa en sí o más allá de ver la relación, sí, la determinación que esta relación ya objeto esencialmente en relaciones dependientes es la natural, como parece prejuicios tras que tuviese lugar misma de índole, la relación tuviera verdad en y para sí, entonces la relación acabó por todas partes de los errores que por obstruir el acceso tienen que ser apartados con anterioridad a esta. Antes de empezar por la filosofía, tenemos que disipar los errores que tratan de agarrarse a la filosofía. La vieja metafísica tenía en este recepto más alto del pensar, que se ha hecho corriente visual en la época. En efecto, base conocido por pensar en las cosas eran veras verdad, no
en su inmediatez, sino elevada a forma. En la metafísica, a Hegel, un pensar elevado de las cosas. Una realidad, así decir, mental previa que permite un saber elevado. Por ende, no es en su inmediatez, elevadas primero del pensar, o sea, como cosas pensadas. La física y las determinadas los objetos, más bien la esencia de estos. La esencia de los objetos es el pensar. Imaginemos habitual un objeto dado del pensar. El objeto es estar en medio de la absoluta nada. ¿Cuál sería la esencia del objeto? No tendría. El objeto no parece tener valor, tener esencia. Da a lo sumo, por decir, noción de ser. Es en cuanto algo no se caracteriza por el no ser, sino se caracteriza por ser, sin más. Por tanto, se puede concebir de esta forma que se encuentra como una especie de actividad físico el dar esencia a las cosas y además las cosas ser el pensar sí mismo también contenido dentro de los mundos en sí objeto componente de espíritu. Al final de cuentas, todo lo que se diga, todo lo que pensemos en cosa quitada, también podemos pensarla como cosa contenida de totalidad de nuestro finito, eh, finito contenido dentro de un espectro más grande, llamémoslo infinito o espíritu absoluto, que son los términos que utiliza Hegel en la ciencia. Las cosas, el hecho de pensar, también nuestra lengua expresa una afinidad entre ambas, pensar, las formas de pensar, las cosas de pensar, acordaban en para sí pensar sus determinaciones de verdad de las cosas era uno mismo contenidos. El simple hecho que puedas llevar objetos, pensar metafísico, es una evidencia. Pensar metafísico engloba. Por tanto, tenemos aquí un monismo metafísico, un monismo espiritual, de conciencia. Concordaban en para sí en y para sí pensar acciones inmanentes, de las cosas era un párrafo para que, claro, un entendimiento humano se apodera, perdón, un entendimiento humano se apoderó de la filosofía, hizo prevalecer, o sea, el pensamiento vulgar, el pensamiento humano se ha apoderado de la filosofía. Esto es un comentario, un comentario de Hegel de la época. Sí, aunque él lo va a criticar. Perdón. Desde el común entendimiento humano se apoderó de la filosofía según en la realidad sensible los son más que pensar. Solo la sensibilidad un día realidad aun siendo así engendraría sino el veis aquí está viendo pelota al par vuelve pelota de
cosa que unos filósofos usan ya de especulación. En este caso, el acto de renuncia de solo la razón fingido la subjetiva, la mente que aparece, o sea, solamente algo, naturaleza, cosa misma, no corresponde saber, recaído en mera opinión. Esto es una posición bastante tan Hegel, esa misma que algo, algo misma no corresponde saber caído o recaído, dar meras opiniones de la cosa misma, tanto fenómeno como contención del fenómeno de ciencia. Solo que este giro toma pérdida de procesos sobre lo cual descripción de la razón, espíritu, salto que buscar el momento representada de las de sigo más allá de lo, o sea, lo concreto, lo, de la cosa del instante, momento ahora. Datos inmediatamente inmediato, momento del ahora mismo delante, mirándolo, agrega una medida a la reflexión, esas sus determinaciones agregadoras en referencia. A base de esta referencia sale escena de protagonismo. La cosa, referencia, cosas. Carlo, red, se interconecta. Protagonismo de la reflexión sobre activa acción corta cae uno cree razón ciertos límites cae comprensión no reconoce justamente se eleva la razón cual se dice esta parece inherente casi un conocimiento puro, es como si viniese dado algo así como espacio y tiempo son necesarios para los fenómenos, entenderlos, la contradicción viene dada condición omnipresente dar aparte hacia lo alto huir la realidad sensible. Aquí critica Hegel los filósofos y científicos de su época como incluso por algún motivo siguen siendo así en nuestra época. Rechazan, quieren huir de la contradicción. Parece la contradicción gran enemigo. Realmente no tiene que ser un enemigo, sino se presenta como una potencia, un factor. Imagina la
dirección, motor, ya verdades objetivas, verdades que pueden emanar de movimiento dinámico de determinación, pudiendo tener en este sólido acorde, tenden en sensible en el presente un conocimiento sólido y acorde con simplemente lo aparente, simplemente lo que se ve, lo que pretenden, pretende el saber de la eternidad que se ve, se puede tener la vida, su carácter, no conoce las cosas. Sí, en cambio, sí que sería correcta de la aparición fenómeno. Es cierto que son estudiar solo lo aparente, visible, es cuanto menos limitante e insatisfactorio, ¿no? No lo es para el realista, sí lo es para alguien que cree que puede entender objetivamente la realidad completo, busca la verdad, entender la realidad completo. Vemos solo aparente, vemos nada más que la carcasa fenoménica de los hechos. Vemos solo que está por arriba de lo que hay para abajo, más allá de lo fenoménico. Si solo conocemos fuera diversa especies, las apariciones cayeran en el viento, la otra, en cambio, las cosas en sí no. ¿Sabe a alguno esa frase? La filosofía ha olvidado hablar sobre el ser. De cierta forma, casi 200 años desde Heidegger, aquí lo está diciendo. He olvidado de hablar de la sustancia, de la esencia del fenómeno. La forma real del fenómeno la hemos dejado de lado. Igual una correcta capacidad de interacción con el elegir nada verdadero, solo no verdadero. Es que es verdad. Imagina si nos hiciésemos una reducción al absurdo, como el mundo de los fenómenos, nos sería imposible, en toda medida, obtener verdad. Por tanto, que se puede entender de aquí que el materialismo sería falso para cualquier idealista, solo para un tienda el espíritu absoluto para tipo kantiano, alguien tipo fanático de Schelling, fanático de Fichte, fanático de cualquier idealista. En general, Platón, por ejemplo. Absurdo, es el último absurdo, sería verdadero que no era objeto tal como es en sí. Crítica, las formas, siento, resultado, formas no. Aplicación. ¿Qué sentido tiene entender verdades fenoménicas que son simplemente hechos sin conexiones? Simplemente hechos que interactúan, no se conectan. Esto es algo que hoy en día parece tonto, ¿ya? Un descubrimiento científico no se conecte con otro descubrimiento. Parece una increíble
absurdidad no pasar por ahí. En la época de Hegel no era así. El siglo XIX tampoco era así. Esto es un aporte de la filosofía de críticas en sí no puede tener más sentido de que estas formas son ellas mismas algo no verdadero, lo que ser válidas, objetiva y para la experiencia actúan en ellas, deja valer para el sujeto, valen para la forma, son insuficientes en sí, aún se verían precisadas el entendimiento, deben pertenecer a las iniciativas y al contentarse con ellas. Puede ser determinado el entendimiento, cual debiera conceder menos unidad en sí. Antagonismo al espíritu, terminaciones anteriores. Parece un concepto nuevo, pero realmente reincide, perdón, reincide Kant, reincide a conocimientos que se dan previos a encontrarte con el espíritu. Espacio, tiempo, acción, etcétera. Casi los de la conciencia en sí, pues en sí, pues en sí para sí. De bien, están con color gris, si lo están, eta del mundo. Como si que se disuelve. Sofa, en el que ellas ellas, cosa, pensar objetivo, dejado, sujeto, habría dado primera manera el efecto sí mismo. Contenido ático, única subjeto, modo, guión, son, de derivadas lógicas, aún, acción como trascendental, la nulidad del fantasma en sí, esa sombra parada, contenido y un contexto, destrucción, sombra. Ojo que aquí tenemos a un Hegel que entiende mejor Kant que la mayoría de gente de su época, de mucho mejor Kant que, que muchos de la época. Aquí lo que nos está diciendo Hegel es que nuestro amigo Kant, como trascendental, o el movimiento de separa el número, deja y mantenido algo que en sí, número, es una especie de sombra
algo que siempre existe, siempre está ahí, pero que no podemos. No es abarcable. Pero los mal entendidos del idealismo mental, es decir, aquellos cuyos intérpretes no están correctos, las ideas como trascendental, quieren destruir el no. Igualmente, uso Sofía Har pusiera naciones a partir misma. Ole, iba, pidió, pues, actitud, inicio, conciencia, perdón, que el inicio de pero unos hoy en día Hegel afirmarán, no tiene un reflejo como no tiene un reflejo metafísico, algo superior o trascendental, como ser que por alguna razón sí le dan un grado trascendental a las matemáticas los autores, pero tienen miedo a dar un nivel trascendental. Pero no quita que tanto matemáticas como a la misma vez lógica tienen un reflejo que aún encuentra tiene desde luego está la razón de que ella sea normal. Pues desde luego Tofa echa de menos hay que falta judía en cuanto a estas caen unas fuera fijas ser mantenidas orgánica sino forma unidad viviente sólido sería en sí mismo basamento firme una buscada fuera cuenta que digamos la lógica igual que cualquier otro campo de la ciencia formal no tiene sentido que se auto formule a sí misma, o sea, sostenga a sí misma. Cada cosa tiene una interacción. Yo, personalmente, me gusta decir que hay niveles de, de la formalidad, niveles de abstracción. Nos digamos perfectamente una forma de organizar estos niveles de abstracción. Es muy pensamiento informático, pero sí, es correcto para la concepción que estamos hablando. Son misma lo sustancial real que dentro de sí misma sólida, absolutamente lejos de ser denominado materia. Dice que la lógica parece odia, culpa no tiene, que este viene más cerca de ver
mismo que hay de la lógica de grado, de modo ha sido perdonad, saber que de grado ha sido no así verdadero estar siempre con la guía del espíritu. Hace esto improbable porque la guía del espíritu omlerga sí era saber absoluto. Pasa es, hemos visto antes el, eh, esta idea de la forma ciencia organiza, conoce y se funde donde se trata la fenomenología del espíritu, excepto la necesitación ella. Hegel, excepto no está necesitado, pues aquí una parte del interés de la lógica. Y solución en él, ella, acción o sea, sea tener de ello únicamente la ciencia, cosa que la primera venida objeto que ello sea representado sí es una aseveración histórica, de la cual cabe únicamente cual cosa tal y cosa ya instancia cuales habría que empezar también una más tenga incluido o excluido. Eso depende. Están abiertas más variopintas clasificadas estimaciones, las cuales mate solo variedad puede firme ceder su definición cabe siquiera traer acción el que vaya a dar necesidad de su objeto, por ende, ella misma. Hegel nos está diciendo, no por el hecho de que una ciencia defina, valida los objetos de la cual se está definiendo necesariamente una sujeta a la. Así pues, el concepto de ciencia pura aquí que la fenomenología del espíritu
tal como absoluto, verdad de todo de esta, solo en el poder absoluto suelto la separación igual a esta es igual. De modo, la presuponencia. La ciencia contiene pensamiento, vida, él es, precisamente, manera, cosa en sí misma. Aquí tenemos el alegato por el noumeno, o sea, sí. La conciencia contiene pensamiento en la medida él es precisamente la cosa en sí misma. Es de una manera, es decir, el pensamiento es ya sí euménico, el pensamiento puro ya es de por sí euménico, bien, ciencia es verdad, sea la pura autoconciencia, tenga pura de sí mismo, que es sí, es el concepto lo que es en sí. De nuevo, legato número. Aquí lo concepto de la ciencia, verdad sea la ciencia, pura del sí mismo, sí, el concepto y el que es sí. Bueno, aquí, digamos, parafrasearlo en términos de forma no tan enrevesada lingüísticamente, es decir, que los objetos númenos, tal y como se presentan y a través de esta autoconciencia y determinación comentado, porque no parece ser que las fenoménicamente aisladas puedan sostener. Tanto se concluye lógicamente y de forma esencial es que es monismo, es unidad. Tanto el objeto, tanto el objeto es fenómeno como noumeno. Después, tan precisamente forzosamente en lo único que quisiera si se quisiera servir uno a un materia es la materia de verdad. Serían pero algo forma. Aquí velando como tanto forma y materia no son separados. En cierta forma, esta determinación es dotar también de esta forma tal forma a materia, ¿cierto? Son conceptos que son palabras inspiradas en Aristóteles. Las ideas de materia y forma y el monismo sujeto y sustancia, materia y sustancia, el monismo yo creo que es de inspiración aristotélica, porque Aristóteles es uno de los primeros que la defiende. Bueno, los presocráticos también lo hacen. Aximandro, por ejemplo, también defiende un monismo del arjé, las cosas están contenidas. Es un, esto es claramente un repaso también por parte de Hegel. Que esta materia es más bien el pensamiento
misma. Con esto, la lógica será aceptada como el sistema de la razón pura, o el reino del pensamiento puro. Este reino es la verdad, tal como es velos en y para sí misma. Cabe por ello pensarse así que está contenida esta expresión Dios, como Él es dentro, eterna, antes de la creación de la naturaleza. Y bueno, esto se puede entender también sin decir a Dios, pero vamos a mencionar ya que está tal cual así. Ya que la materia es más bien el pensamiento puro, con ello la absoluta misma, según esto, lógica, de ser captada como el sistema de la razón pura, la verdad misma, tal como es y sin velos. El mundo de la lógica, donde está la conciencia, el espíritu, es esa acción de que es el lugar donde están las verdades más puras. Este reino es la verdad en sí mismo, sin coberturas, sin que sean objetos superficiales cuando la esencia. O sea, cabe por ello expresarse así. El contenido es, aquí hace realmente, no incide a Dios en una analogía. Explica en sentido metafórico bíblico para que el contenido es la exposición de Dios como Él es dentro de su esencia eterna, antes de la naturaleza finito. En este sentido, podemos pensar, por ejemplo, suponiendo que Dios tiene las cualidades que son necesarias para la materia y la realidad, bueno, sería entonces parecido este razonamiento. Anaxágoras tiene grabado haber sido el primero en pensamiento nous, que hay que determinar la esencia de lo que ha hecho el mundo. Un modo, pura figura que ver sobre algo. Sí, estar, entregar áreas y la verdad misma. Tenemos otro elemento necesario de la verdad. Todos venimos previamente dotados con lógica. Obviamente, la lógica es una necesidad obligatoria para entender la verdad. Esto, menos en la realidad. Hay que dejar a un lado la verdad tenga que ser algo palpable. Hay que abandonar, bien, por ejemplo, extraña manera de captar las ideas que están a saber fueran cosas de un mundo de la cual se encontraría de la misma realidad teniendo tal sustancialidad sola meramente en diversidad. Platónica es otra cosa universal, determinado, excepto el objeto, solamente efectiva. Deja de ser efectiva en la medida que el objeto deja de tener efectividad real. Así pues, considera lo imposible del platonismo. Es una nadería. Posible fuera del lado
puede ser acciones habituales. Acepta acciones o continuamente presente. Herido al destino. Se conviene realmente la del objeto es externo objetos o conveniente al objeto. Cabe aceptar esta noción verdadera. No es algo externo, sino necesario. De estar ser. Ser. Juicio, acción, etc. Estas son meramente formal. Expresión. Simplemente venida. Queda. La naturaleza tiene según las cuales se hacen la vida los cambios. Ambos. De modo que la existencia lógica, pero no significa sujeto. Bien, esto más allá, sí, yo que inicia tiene acción así. Además, alaba fórmula grado determinado que en hecho llegado es temprano paso desde Aristóteles. Clausa, pero en las acciones, más bien ella, por razón, trabajo nacional total bajo escenario esto es un ante los analistas pues calculan la lógica de figuras
muestra para las elecciones. De hecho, ya mucho tiempo que se siente la década en la forma ha caído hecha mano de gente dar mucho. Psicólogo en sí, lógicas, fisiológicas, se den a lógica que sea, tienen esas reglas, por ejemplo, dar y poner los ojos, no se gafas, más fácil, parágrafo, era en cuenta donde a cómo nos irán la porque parece loco poner un ejemplo así que por este mercado carente un mes junta unas con otras tan solo de la derivación de reglas y leyes y logística no son mucho mejores que las entrelazadas según eso juegan los niños partiendo de cromos troceados en formas variadas. En bien, justicia, parado por ello de pensar al calcular y el calcular a su vez pensar un inciso que en él tuvo una formación matemática bastante elevada, estuvo a uno de los mejores a uno de los mejores matemáticos de la época. Además estaba muy actualizado en matemáticas, en la física, todos los avances que se habían hecho en la revolución científica. Ética se toman los números como aparente de desigualdades de parte de su relación en exterior tiene significado alguno. Ello que él mismo pensamiento
cuartos, tercios, medio. Tanto, tampoco pensamiento cuando se calcula sin una figura de silogismo. Esto es, para Hegel, mero mecanicismo. Entender que Hegel tenía una cierta reticencia con las matemáticas porque los matemáticos eran reacios a aceptar sistemas que tengan contradicción, las contradicciones. Parece ser esta crítica en la época contemporánea en la que estamos, sí que comentó Hegel que nazcan, bueno, Hegel y otros autores, ¿no? Sí que fomentó el nacimiento de ciertos sistemas matemáticos si aceptan contradicciones sin que explote el sistema, ¿no? La consistencia, la paracompletividad y todo ese tipo de modelos matemáticos, inducción, matemática, constructivismo y todo eso. Tipo de matemáticas que tienen modelos de contradicción. Lo que la lógica tiene, además, puesto que la lógica tiene que al espíritu, nada, muerto con ella, método de ser tal que solo por él sea capaz de ciencia en el que cabe relativismo de tiene más o menos de una ciencia cabe para que ellas deben. Capura tiene su método adecuado para la combinación única, considera método a caber, he dicho, esencial espíritu deseo la filosofía excepto Hegel no, no parece aprobar visión de inducción matemática como lo hace Spinoza, ¿no? Dice que puede demostrar, pero y Wolf también, pero cabe decir que um, el hegelianismo, tal y como está curado, siempre y cuando permita la contradicción, entonces, por tanto, también puede unas matemáticas dentro del sistema. Ahora bien, quizá las matemáticas deban ser tratadas ajenamente a, a la ciencia y ajenamente también a la filosofía. Pero creo que depende, obviamente. Es un medio dependiente de tanto como filosofía para su formación. Esto es un tema más complejo, no es algo que se abarca. Comento lo que piensa Hegel, pero tengo que decir que la posición de compatibilizar matemáticas con Hegel no es compatible. Sobre la filosofía no he un método, no he encontrado aún su método. Ahora la filosofía no encontró con el sistemático de la matemática, dicho, como dado el método de apoyo ciencias que no sino mezcla de dados, se las arregló desechando bruscamente todo método. Va a ser el único filosófica dentro del tratamiento de la lógica misma.
ciencia, la forma, el movimiento interno de la lógica. Tanto la lógica, eh, como lo ha dado Hegel, la lógica será matemática, matemáticos. Es lo fundamental para la filosofía. Filología, por ejemplo, de método más concreto. Conciencia. Hay figuras de la conciencia, cada una propia acción. Ya presenta como la lógica este método de la filosofía. Dado suyo, con ello, pasado una figura, pasado salta lo único preciso, que misma sea, no se disuelve, que se contradice perfectamente, solo la negación no es toda acción, disuelve tanto que él, o sea que obviamente una tautología pues dado cuanto nada está más alto precede hecho, o sea, pero el sí su pues conozco que el método seguido bien, más bien los temas siguen el al mismo tiempo un método de verdad. Tradición, el único método se ve fácilmente. De hecho, él no es nada diferente a un objeto tenido en sí mismo. Dialéctico. Él sí tiene, se mueve adelante. Se demuestra Hegel se demuestra que lo que dice Hegel es verdad. En él se vislumbra un motor de movimiento hacia la verdad. Claro, podrá tener validez científica ninguna exposición que no siga el curso de este método que se base a su ritmo simple. En ello consiste el curso de la cosa misma. En ello consiste de la cosa misma, es decir, todos los hechos objetivos van más allá de tu percepción cognoscible, pero que vienen contenidos dentro de conciencia, son resultados de contradicción. Con este método, recuerda que las divisiones y libros se basan en el sintetizado de la lógica misma, las indicadas de lograr una visión adicional de obviamente solo de valor en el contenido, sino que son clasificaciones de la reflexión recorrido ya el todo de la argumentación indica por consiguiente de mano la secuencia de los momentos de este modo, es que ellas se definen por el medio de la cosa misma. Poco, las ciencias son cosa distinta tales determinaciones previas decisiones, se da a significar
partes de la metodología. Después se encuentra de pensar primer capítulo, conceptos, la sección, claridad de los conceptos, determinaciones y divisiones hechas, deducción y justificación, razón, expresión de tales lógica, habla ella misma de los conceptos y verdades, tiene eso, ella llama método, nadie piensa ni de lejos en una derivación, consiste de alguna manera en la clasificación de lo similar, poner simple, compuesto, anteriores, respecto a una cohesión interna, a la determinación no yuxta registro. Un momento dice, vamos a ocupar. Y de igual modo tampoco lo sé, está dando una chapa, ¿no? Divisiones que tiene índice materia de cohesión permanente de tratamiento de la misma, pero ello por culpa tiene dentro de lo dialéctico, verdad, la dialéctica. Considero hasta ahora como un estado de la su fin ha sido dialéctica platónica, Parmenides, de solo dialéctica era unidad, entendida como afán objetivo de quebrantar y disolver pero vamos a encontrar una verdad, que nos no conduce no a vanidad, objeto dialécticamente manipulado. Más alto situado canta la dialéctica, aspecto de los más grandes medios, darle la apariencia de arbitrariedad que se puede un hacer necesario de la razón en el arte, dar pantojos, sencillamente que ella jugaba a un juego falso que símbolo de engaño eran obtenidos de acción, ser más que ciencia subjetiva cerca de Kant de las economías, la razón pura tal las talle las unas en el tratado merecen luego gran alabanza en general por de las vienen en efecto dadas por las cosas, pero ellas son sí resultado vendido interna su alma, mueven a sí mismo. Negatividad, negación de toda vitalidad natural y general, así como tiene a quedar son resultados el saber son es intencional, extraño resultado
lo racional. El carácter dialéctico, tal como bien llamado, aspecto más importante, un ejercicio que se hallan aún en trance, del primero, saber ejercitarse, la condición, darse firmemente conceptos y aprender a conocer a partir de fin, contenido más dadas, darse lo dialéctico externa, semejante a la presentación de ciencia, aunque mucho de ella en lo tocante al contenido, y podría seguir viendo no el espectro sin que la lógica se daña siquiera. Ella daría espíritu, imagen de un todo, ordenado, calma, en lo dialéctico, notar aún temática. Ella pinta en reglas vigentes en general, acciones, acción de más que hay. Solamente puede mostrarse gramática del pueblo del formas tienen ahora un valor pleno, rico, posiblemente a reconocer en general. De un modo, quede a la ciencia, se expande las nociones. Mundo o real, naturaleza interna, espíritu y del mundo, la conciencia tiene más bien una figura de la lógica, solamente si tienes un índole ser más suyo, tal cual pasó la científica esta. Las ciencias entero en ser. Me reglas, consecuencias, axiomas, teoremas, pruebas. La innata del pensar, de valer en ellas, sigue sirviendo de ayuda. Ciencias tan completamente diversos de los independientes a los prácticos de toda especie. Así la lógica tiene pronto aprenderse que se entiende, se echa
alcance profundo, solo en virtud de una noticia. Ciencias de valor lógico abstracto de sí ética enteramente de la ciencia, cual tiene lógico tiene por primera vez su valor, se ha convertido en dado experiencia las ciencias expone una noción particular de esencia sea bien que al inicio del estudio teleológico que nos deja mismo conduce a la lógica es el reino de las sombras, el mundo de las esenciales simples, de toda capacidad visible, estudio, la ciencia, permanencia, reino de la conciencia. Prende esta cosa de según se consiste en tener alejado gente pensar dominante, arbitrariedad consistente, dejar que vengan a las mentes valer hora, razones, hora, puestas. Pero de este modo, ante todo, pensamiento, existencia, suyo, tendencia, acto, datos, a fuerza, prendiéndolas en es más superior, trayéndolas lógico. Obviamente, valor universal, plantado como cabe, sino verdadero. Aquí entender todo eso, que de alguna forma Hegel influyó en la creación de analíticos, pues el mundo pesado estudio en la lógica, en la lingüística, en comprender de forma ampliada y extensa, en parte gracias al hegeliano, también a esa gran potencia y unión ética que tuvo una especie de sismo hegelianismo de Estado, permitió que nos permitió llegar. Vamos, de esta forma podemos en instancia decir que la relevancia de Hegel ha sido bastante a lo largo y por consiguiente la exposición que ha hecho en todo temáticas que fundamentarían un nacimiento político, pero Hegel expondrá su motor de contradicción en el siguiente vídeo. Abarcaremos este capítulo, lógica sobre la división general de la lógica. Gracias por ver hasta aquí. 1. He decidido llamar al capítulo 1 la introducción
Así que nos vemos en el siguiente vídeo.